Yo voy a estar hablando, hermanos, en estos días voy a estar hablando acerca de el pastor y su rebaño, el pastor y sus ovejas, ¿ya? De eso voy a estar hablando yo durante estos días. Ahora, yo espero, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ustedes también, ustedes son predicadores, algunos son pastores, pero también son ovejas, o no son ovejas. Entonces, si son ovejas, oigamos la voz del Señor, oigamos qué es lo que el Señor nos dice. Algunas veces los predicadores y los pastores, cuando oyen a otro maestro enseñar, el maestro va por un lado y ellos están preparando un mensaje que a veces el Señor les da en ese momento. Pero déjenme decirles de que yo no quiero que ustedes vayan a hacer eso hoy. Que yo esté enseñando una cosa y ustedes digan, esto está bueno para predicar y se ponen a escribir de una vez el mensaje. No, sino que van a oír lo que estamos enseñando, ¿verdad? Porque si no, yo voy a estar diciendo una cosa y ustedes van a estar haciendo otra y así no vamos a poder avanzar. El trabajo pastoral es una de las tareas más difíciles, hermanos. Es una de las tareas más difíciles, pero a la vez es la más hermosa de todas las tareas. Óiganlo bien. Para poder desarrollar el ministerio o para poder desarrollar la tarea pastoral, es sumamente necesario haber sido llamados por Dios a hacerlo. Oigan bien esto. Algunos están en el ministerio porque los metieron otros en el ministerio. Otros están en el ministerio porque se metieron ellos al ministerio. Yo no estoy porque yo me haya metido. No estoy porque otros me metieron. Estoy porque el Señor me llamó. El Señor me llamó a hacer esto que estoy haciendo. El Señor me llamó a ser su siervo. Y yo agradezco al Señor que Él me haya llamado. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a estar usando la Biblia. Oye, vamos a estar usando la Biblia. Pero en Hebreos 5 y versículo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Si tú has sido llamado por Dios, gloria a Dios. Si fuiste llamado por los hombres, ay hermano, te va a ir mal. Te va a ir mal. Si fuiste llamado por los hombres, te va a ir mal. ¿Sabes por qué? Porque aquellos pastores y predicadores que los hombres los ponen, también cuando los hombres quieren, los hombres los quitan. Pero cuando Dios te llama, nadie puede quitarte, más que solo Él, cuando seas llamado para irle a dar cuentas a Él. ¿Me entiendes, hermano? Ahora bien, el pastorado o el ser siervo de Dios, en lo que trabajemos, es el único oficio que va a tener recompensa eterna. Es el único oficio que va a tener recompensa eterna. Los sastres no van a tener recompensa eterna. Los médicos no van a tener una recompensa eterna por haber sido médicos. Tal vez sí van a tener una recompensa por haber ayudado a la gente, pero no por haber sido médicos. Nosotros vamos a tener una recompensa eterna por haber sido pastores. Por eso vamos a ser recompensados. Gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, déjenme decirles, vamos a hacer aquí un paréntesis. Quiero que ustedes usen su Biblia. Quiero que ustedes tomen notas también. Si pueden tomar notas, tomen notas. Miren, de lo que puedan tomar, no es fuerza que tomen nota de todo, pero tomen notas. ¿De qué van a tomar notas? Tomen notas de aquellas cosas importantes que ustedes oyeron. Si es algo que ustedes nunca habían oído, escríbanlo. Escríbanlo. Si es algo nuevo para ustedes, no diga, bueno, yo nunca había oído esto. Escríbanlo. Escríbanlo de todas maneras. ¿Saben por qué? Porque algún día va a venir
cuando el Señor va a confirmar eso que ustedes aprendieron hoy. ¿Ya? La otra cosa, yo voy a estar dando varias citas bíblicas. Quiero que ustedes vayan a esas citas bíblicas y las vean juntamente conmigo. Porque si solo yo leo, ustedes no van a captarlo todo. Y la otra cosa que quiero decirles es, si usted no lee su Biblia y si usted no toma notas, lo más probable es que usted se vaya a dormir. Y no es posible que cuando el Señor esté hablando nosotros estemos dormidos, ¿verdad? No es posible. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo estaba allá enseñando la palabra de Dios, Pablo se había alargado hasta la medianoche. Y dice que había un muchacho que estaba sentado en una ventana y resulta que este muchacho, mientras Pablo enseñaba, dice que se vino desde arriba y fue a somatarse. Y Pablo vino y el muchacho quedó muerto. Pablo vino y oró por él y el muchacho fue resucitado. Pero si usted se duerme aquí, aquí no está Pablo para que lo resucite, ¿verdad? Así de que entonces mejor no se vaya, lo mejor es que no se duerma. ¿Está claro, hermano? Bueno, muy bien. Entonces, usemos la Biblia. Yo también quiero darles oportunidad. Oigan bien, estamos en un seminario, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer preguntas. Si yo estoy enseñando, a algunos maestros no les gusta eso, de que mientras ellos están enseñando no les gusta que la gente haga preguntas. A mí sí me gusta que la gente haga preguntas porque me gusta que los hermanos entiendan la enseñanza. Muy bien. Bueno, metámonos entonces. Ahí tienen ustedes sus bosquejos, sus puntos principales. Ahí los tienen. Esto es solamente de los puntos principales que vamos a estar hablando. No es todo, ¿verdad? No es todo, no es toda la enseñanza. Demos una definición de la iglesia. La Biblia nos enseña que la iglesia es varias cosas. La iglesia es varias cosas. La iglesia es, por ejemplo, la esposa del Cordero. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, una esposa, ¿qué necesita? Para ser esposa, ¿qué necesita una esposa? Para ser esposa, para que ella sea nombrada como esposa, ¿qué se necesita? Que tenga un esposo. No puede ser esposa si no tiene esposo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ustedes son esposos? ¿Por qué son esposos? Porque tienen una esposa. Entonces la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Ella tiene un esposo. Esa es una cosa que la Biblia dice que la iglesia es. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde dice que todos somos miembros de ese cuerpo. Unos son los dedos, otros son los ojos, otros son la nariz, otros son la boca, otros son las orejas, pero somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Lo dice la Biblia o no? Dice que Él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. También la Biblia dice que la iglesia es el templo de Dios. Vosotros, dice Pablo, sois el templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero de todas esas cosas, también la Biblia dice que la iglesia es el rebaño de Dios, ¿verdad? El rebaño de Dios, óiganlo bien, es el rebaño del Señor. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Ahora, yo soy pastor también, ustedes lo saben, yo soy pastor. Tengo unas ovejas bajo mi cuidado. Podría decir que son mías, pero en realidad no son mías, son del Señor. Y el Señor es quien decide, oigan bien, el Señor es quien decide cuántas ovejas me va a dar a mí para que yo le cuide. ¿Ya? ¿Cuántas ovejas me va a dar a mí Él para que yo le cuide? Él decide cuántas me va a dar. A algunos el Señor les ha dado 200 o 300 ovejas. A otros el Señor le ha dado unas 10 ovejas. El que tiene 300 ovejas debe de ser fiel al Señor como el que tiene 10. Ahora, ¿con cuál es más fácil ser fiel a Dios? ¿Con 300 o con 10?
Es más fácil ser fiel al Señor con 10, porque con 300 el Señor me va a decir un día, no me las cuidaste bien. Entonces yo prefiero tener el número de ovejas para las cuales yo tengo capacidad de cuidar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una congregación de unas 2,000 personas? ¿Les gustaría tener una congregación de 2,000 personas? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no las van a cuidar bien. Yo prefiero tener 100 bien cuidaditas y no 2,000 mal cuidadas. Porque en aquel día el Señor no me va a decir a mí mal siervo porque no me cuidaste bien las 100. Mejor que me diga buen siervo por haber cuidado 100, por haberlas cuidado bien, y no decirme mal siervo porque te di 2,000 ovejas me pediste, 2,000 te di, pero no me las cuidaste bien. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero muchos no entendemos eso, muchos pastores no entienden ese punto. Mientras más gente tengan, mejor, pero ¿y para qué? ¿Las están cuidando bien? Ahora bien, fijémonos bien en esto. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Él solamente me las ha dado a mí para que yo se las cuide, pero no son mías. Si una oveja, el Señor viene y dice, bueno, Mario, te voy a quitar esta oveja y se la voy a dar a otro pastor. Cuando una oveja se va para otro rebaño, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos, miren. ¿Cómo nos ponemos? ¿Felices porque se nos va? ¿O nos enojamos? Nos preocupamos, nos molestamos porque la oveja se fue. Pero yo debo de entender que la oveja no era mía. ¿Quién murió por esa oveja? ¿Morí yo o murió Cristo? Entonces, si ella se va a ir a otra congregación, yo tengo que advertirle, miren, si es que hay problemas o mala doctrina o etcétera, yo le tengo que decir, miren, en esa iglesia esto y esto está pasando, pero si usted quiere irse, está bien, que se vaya. Pero lo que sucede en algunos pueblos es de que hay una iglesia de tal iglesia, por decir algo, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Príncipe de Paz o lo que sea. Entonces vienen los pastores y se enojan y se pelean entre ellos mismos. Pasa como le pasaba a los pastores que tenía Lot y Abraham. ¿Se acuerdan que Lot y Abraham tenían pastores? Y dice la Biblia que habían pleitos entre estos. Habrían pleitos. ¿Por qué? Las ovejas no eran de ellos. Las ovejas tenían otro dueño, pero entre ellos habían pugnas, habían pleitos. Y nosotros debemos, hermanos, pastores, predicadores de la palabra del Señor, no debemos de estarnos peleando por las ovejas. ¿Me entienden? No debemos de estarnos peleando por ellas. No son nuestras, el Señor nos las ha dado para que las cuidemos, y Él viene y dice, bueno, te voy a quitar estas, se las voy a dar a aquel, para que aquel me las cuide. Tal vez aquel sí las va a cuidar mejor que tú. ¿Ya? Entendemos. Ahora bien, hermanos, hay varias porciones de la Biblia donde el Señor compara a las ovejas con seres humanos. Las ovejas del Señor ahora no son unos animalitos que andan por ahí. Las ovejas del Señor son seres humanos. Oigan lo que dice la Biblia en Ezequiel 34 y versículo 31. Les voy a dar una clave para que puedan escribir las citas bíblicas. Oigan bien la clave que les voy a dar. Porque de repente los hermanos resultan diciendo, ¿qué cita dijo el hermano? ¿Ezequiel qué dijo? Ezequiel qué, lo que se le queda es el nombre del libro y no los números. Entonces escriba primero los números y luego escriba el libro. Porque los números son más difíciles de que se le queden a uno en la memoria. ¿Ya me entendió? Entonces yo dije Ezequiel 34. Entonces usted escriba 34 y versículo 31. Y luego le deja un espacio y luego en el espacio ya pone el nombre del libro. Ahora, Ezequiel 34 y versículo 31 nos dice, y vosotras ovejas mías. ¿Ya lo encontraron? Y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, las ovejas, ¿qué son las ovejas?
hombres. Pero cuando decimos hombre no estamos refiriéndonos solo al sexo masculino, sino que está hablando de hombres y mujeres. El rebaño de Cristo, el rebaño del Señor está compuesto de seres humanos. Más adelante vamos a ver por qué Cristo nos compara con las ovejas. Cristo tenía una razón para compararnos con ovejas. ¿Por qué no dijo el Señor, mas ustedes, hombres, son mis caballos? Ni tampoco dijo, ustedes, hombres, son mis burros. No, él dijo, ustedes son mis ovejas. ¿Saben ustedes por qué? Porque los hombres nos parecemos a las ovejas. Tenemos muchas características en común, los que son ovejas. Hay algunos que están en el rebaño, pero no son ovejas. ¿Me entienden? Andan con el rebaño, pero no son ovejas. De eso vamos a estar hablando después. Ahorita solamente definamos que la iglesia es el rebaño de Cristo. En San Juan capítulo 10. En San Juan capítulo 10 también Cristo nos habla y nos compara con ovejas, a los seres humanos, a los hombres. Cristo nos compara con ovejas en San Juan 10. Ahí todo el capítulo 10. Cristo está hablando de que Él es, yo soy el buen pastor, ustedes son mis ovejas, vosotros sois mis ovejas. También tengo otras ovejas que no están en este redil, que también tengo que ir a buscarlas. ¿Ya? Entonces, está hablando de seres humanos. Ahora bien, un rebaño, ¿qué es lo que más necesita un rebaño de ovejas? ¿Qué es lo que más necesita? Les hago la pregunta. Quiero que ustedes también participen en la enseñanza. ¿Ya? No solo se queden callados oyéndome. Quiero que ustedes también respondan. ¿Qué es lo que más necesita un rebaño? Exactamente. Algunos dicen comida. No. Necesitan un pastor. ¿Por qué? Porque teniendo un pastor, el pastor les va a dar la comida. Otros dicen lo que más necesitan es agua. No. Teniendo un pastor, ellas van a tener comida y ellas van a tener agua. Entonces escuchen bien, hermanos. Escuchen bien. Lo que más necesita el rebaño es tener un pastor. Lo que más necesitan las ovejas es tener un pastor. Ahora, ¿eres oveja? Mi pregunta es, ¿eres oveja? ¿Son ovejas? ¿Qué es lo que más necesitan ustedes? Tener un pastor. Ahora, algunos pastores dicen, sí, yo tengo a mi pastor celestial. Es cierto, todos tenemos a nuestro pastor celestial, pero todos, aún en esta tierra, necesitamos tener un pastor. Tú pastoreas a las ovejas. ¿Y a ti quién te pastorea? Muy bien, en algunas denominaciones tienen un pastor distrital. Otros le llaman pastor de zona. Hermanos, todos debemos de tener un pastor. Pastor, y estoy hablando de pastores humanos. Humanos, no estoy hablando solo del pastor celestial. Entonces, ahora, para las ovejas que me están oyendo y las ovejas donde ustedes van a pasar estos estudios, mi pregunta es, si eres oveja, ¿tienes un pastor? ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay hermanos que dicen, yo solamente me alimento de lo que oigo en la radio, dice. Yo con los programas que oigo en la radio, yo me alimento. ¿No tienes un pastor? Tal vez no eres oveja. Una persona debe de asistir a una iglesia local, someterse al pastor, ¿ya? Someterse al pastor. Si no se somete al pastor, ¿quién sabe que sea oveja? Porque toda oveja siempre se somete a su pastor. Si vas a la iglesia y no te sometes al pastor, no tienes pastor. Y si no tienes pastor, tal vez no necesites pastor. Y si no necesitas pastor, es porque no eres oveja. Tal vez eres otro animalito, pero menos oveja. Si yo soy pastor y no tengo un pastor, ¿quién sabe si soy pastor?
Hay algunos que no son pastores y están pastoreando. Algunos son lobos rapaces. Otros son chupacabras. ¿Me entiende? ¿Se acuerda de aquellos que andaban, que decían que habían chupacabras? ¿Se acuerda? Que descuartizaban a las cabras y a las ovejas. ¿Se acuerdan de eso? Pero hay muchos pastores que son así y están pastoreando, hermanos. Yo espero que ustedes sean pastores que el Señor ha puesto. Y no que sean lobos rapaces, peor si son chupacabras. Ojalá que no sean chupacabras, hermano. El Señor sabía lo que un rebaño más necesitaba. Y él sabía que un rebaño lo que más necesita es un pastor. Es un pastor. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué hace Dios? Dios viene y establece pastores. En la epístola a los Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4:11. Vamos a ir ahí. Dice la Biblia. ¿Ya lo encontraron? Y él mismo constituyó. Oigan, ¿quién los constituye? Constituir quiere decir establecer. Constituir quiere decir poner. Él pone. Dice, y él mismo puso, quiere decir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos ministerios hay ahí? Veamos. Apóstoles. Si quieren, háganlo así conmigo, así. Apóstoles. Apóstoles. Profetas. Profetas. Evangelistas. Pastores. Y maestros. ¿Saben qué son los 5 ministerios? ¿Saben qué componen? La mano del Señor. Nosotros somos la mano del Señor. Dice la Biblia en la epístola del apóstol Pedro 5:6. Fíjense que el capítulo 5 está hablando de los pastores. Oigan bien, de los siervos de Dios, de los ministros. Comiencen conmigo a leer primera de Pedro 5 y verán. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. A los pastores antiguamente se les llamaba ancianos. No está hablando de los viejitos. Está hablando de los líderes. A los pastores se les llamaba ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentad la grey. ¿Qué es la grey? El rebaño. ¿Qué es apacentar? Pastorear. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Y ahí comienza a hablar el apóstol de los ministros, está hablando de los ministros. En el versículo 5, Pablo dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, o sea, jóvenes, sométanse a su pastor, es lo que está diciendo ahí. Porque ancianos son los pastores, ¿ya? Entonces dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, o sea, a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, oigan en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es esa poderosa mano de Dios? Los ministerios. Son los 5 ministerios. ¿Ya? Los 5 ministerios. Ahora, algunos hermanos creen, parte de la iglesia cree, de que ya no hay 5 ministerios, dicen ellos. Algunos de ellos dicen que solamente hay 3 ministerios. ¿Y cuáles son? El evangelista, el pastor y el maestro, dicen ellos. Pero la Biblia dice que son 5. Y si el Señor estableció 5, los 5 van a estar hasta que el Señor vuelva. Estamos en eso. ¿No hay ningún problema en eso?
O sea, quiere decir, ¿hay apóstoles? Sí los hay. ¿Hay profetas? Sí los hay. Sí los hay. Ahora, pero yo no he visto a ninguno. Pero simplemente porque no lo hayamos visto no quiere decir que no exista. ¿Existe el aire o no existe? Sí, no lo vemos, pero existe. ¿Existen los microbios o no existen? No los vemos, pero sí existen. Simplemente porque no los veamos, no quiere decir que no existan. Sí existen. Los verdaderos. No estoy hablando de ese montón que andan ahorita diciendo que son apóstoles y profetas, porque yo no sé si aquí ya llegó esa fiebre. Es una fiebre de apostolitis, hermanos, donde ahora los pastores ya no son pastores. Ya no me llame pastor, dice, llámeme apóstol. Oigan, hermanos, ¿por qué? Porque ellos creen que ser apóstol es ser más grande. No, los 5 son iguales. Están en la misma mano. Entonces, somos la mano del Señor. Ahora, ahí en Efesios donde habíamos leído 4:11, dice la Biblia, ahí en Efesios 4:11, que él mismo estableció, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Ustedes saben, y si no lo saben, deben de saberlo. ¿Qué es lo que deben de saber? Primero, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Se les quedó? ¿Qué dije? En griego. Son 2 idiomas distintos, ¿ya? Cuando uno va al hebreo, uno entiende mejor qué es lo que el Señor quiso decir. Cuando uno va en el Antiguo Testamento, va al hebreo. Cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, entonces uno va al griego. Y en el griego ya uno entiende mejor qué quiso decir el Señor. Es bueno que ustedes compren diccionarios hebreos y diccionarios griegos. Es bueno que lo compren, hermanos. Es bueno. Se los digo para que puedan ustedes ser estudiosos de la palabra del Señor. Ahora, escuchen. Hay un libro que se llama Concordancia Strongs. Concordancia Strongs. Así. Pudiéramos enfocarla aquí, hermano Baltasar. Concordancia Strongs. Esa concordancia Strongs, ahí están las palabras hebreas y las palabras griegas para que ustedes los puedan estudiar. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ya que tengo aquí el micrófono en mi mano, voy a aprovechar para decirles cuál es la palabra que el Señor usa para pastores. La palabra que usa el apóstol Pablo, porque Pablo escribió en griego. Pablo escribía en griego. Y él cuando dice que el Señor estableció pastores, la palabra griega que él usa es esta palabra. Poimen. Poimen. Es la palabra poimen. Es la palabra griega que Pablo usó. Poimen. Aquí está. Si la podemos acercar ahí, tomar una toma de cerca. Poimen. Poimen. Así es la palabra poimen. Ahora, ¿qué significa poimen? Eso es importante para que nosotros veamos qué es desde el punto de vista bíblico ser un pastor. ¿Qué significa la palabra poimen? La palabra poimen significa alimentador. Oigan bien, la palabra poimen significa alimentador. O sea, el que da de comer. Esa es la palabra. Eso es lo que significa la palabra pastor. Poimen. ¿Ya me entendieron? El que da de comer. El que da el alimento. Nosotros los pastores somos los que tenemos que dar alimento a la iglesia. ¿Ya me entendieron? El que da el pasto. Es más, en español, la palabra pastor viene de pasto. Pastor, o sea, el que da
el pasto, el que lleva a la congregación a los pastos. Eso es lo que significa pastor. Entonces yo como pastor, mi primera tarea delante de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga con mi congregación? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga con mi congregación? Exactamente. Darle el alimento. La predicación es diferente a la enseñanza. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar, pero también nos ha llamado a enseñar. Cristo es el buen pastor y dice que él predicaba y enseñaba. Miren, cuando en una congregación solo se predica, la congregación se va a debilitar espiritualmente. La congregación necesita nuestra enseñanza, hermanos. No es lo mismo predicar que enseñar, no es lo mismo. Predicar es hablar de salvación, ¿ya? Predicar es de llevar a las almas al arrepentimiento para que reciban a Cristo. Enseñar es darles la palabra, el pasto, la comida. Eso es lo que la congregación necesita. Ahora, muchas congregaciones no tienen enseñanza. ¿Saben por qué? Porque los pastores no se preparan para enseñar. Y algunos dicen, hermano, lo que pasa es que yo no fui a la escuela. No importa, tú tienes que estudiar la palabra de Dios por tu cuenta y pedirle al Espíritu Santo que Él te dé. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta enseñanza que les estoy dando, ese es alimento para ustedes. ¿Esto quién lo ha dado? El Señor lo ha dado. Pero yo tengo que prepararme, ¿no? Por ejemplo, viene el cocinero y el cocinero tiene carne, tiene cebollas, tiene tomate, tiene chile verde, tiene pues de todo lo que él va a hacer. Pero ahí está la comida. Pero tiene que saber cocinar. ¿Sí o no? Para hacer un buen bistec. ¿Ya? Para hacer una buena, ¿qué? Un buen guisado, exactamente. Un buen guisado, ahí está, y lo está preparando. Y cuando uno va y se lo come, ¡ah, qué rico! Dice uno, ¿verdad? Entonces yo le digo una cosa. Si ustedes tuvieran que ir a un comedor, si ustedes están en un lugar y ustedes tuvieran que ir a un comedor, en aquel comedor solo dan frijoles con chile, pero en este comedor hay guisados, en este comedor hay barbacoa, en este comedor hay tacos de cabeza, hay tacos de lengua, hay tacos de ojo, hay tacos de todo, pero allá solo frijol, pero allá le cobran por cada tiempo de comida, digamos que le cobran 40 pesos. Y aquí también le cobran 40 pesos. ¿A dónde iría usted a comer? Y eso es lo que está pasando con muchas congregaciones. ¿Qué es lo que la congregación tiene que dar? El diezmo y una ofrenda. ¿Por estar yendo a comer frijoles todos los días? Y yo, si yo fuera, como de todas maneras tengo que pagar lo mismo, yo voy a comer donde hay toda clase de comida. Y así es lo que está pasando con nuestras congregaciones. Entonces algunos miembros de la congregación dicen, ay hermano, yo no voy porque solo de lo mismo habla ese pastor. Solo de lo mismo predica. No pasa de lo mismo. Tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no estudia. Si Dios los llamó a ustedes a ser predicadores, Dios espera que ustedes sean estudiosos de la Biblia. Dios espera que ustedes sean estudiosos de la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que estudia bien la palabra de Dios, que traza bien la palabra de Dios. Dios espera que ustedes sean estudiosos de la Biblia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan alimentar. Recuérdense que la tarea de ustedes y mi tarea es alimentar, dar de comer al pueblo de Dios. El Señor quiere hacernos buenos pastores. El Señor quiere que seamos buenos pastores.
Y Él quiere hacernos buenos pastores. Es el deseo de Él que nosotros seamos. Si hemos sido malos pastores, el Señor quiere que seamos buenos pastores. Si hemos sido buenos pastores, el Señor quiere que seamos mejores pastores. Si hemos sido mejores pastores, el Señor quiere que seamos los mejores pastores. O sea que en Dios siempre hay que ir avanzando. Si he sido malo, Él quiere que sea bueno. Si he sido bueno, Él quiere que sea mejor. Si he sido mejor, Él quiere que sea el mejor. ¿Me entienden? Ahora, oigan lo que dice Jeremías 3:15. Acuérdense que primero se escribe el número y después el nombre del libro. Jeremías, capítulo 3 y versículo 15. Dice el Señor así en su palabra. Es un anhelo de Él, fíjese. El Señor nos da su anhelo. Y Él promete esto. ¿Ya lo encontraron? Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Jehová dice esto. Y os daré pastores. Él dice, yo les voy a dar pastores. Según mi corazón. Miren qué lindo. Según mi corazón quiere decir, yo les voy a dar a ustedes pastores conforme a mi corazón. Pastores que yo he puesto. En pastores en quienes yo tengo mi corazón puesto. ¿Seremos nosotros esos pastores que el Señor tiene su corazón puesto en nosotros? Quiera Dios que sí. Y dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, o sea, que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Pero aquí no está hablando de ciencia e inteligencia humana, hermanos. Aquí no tiene nada que ver la inteligencia humana. Si usted dice, hermano, es que fíjese que yo apenas llegué a primer grado. No importa, hermano. Si clamas a Él, ¿qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Demándesela, pídasela a Dios, que Él va a dar abundantemente y sin medida. Hermano, no es excusa de que no haya ido a la escuela. No es excusa de que no haya llegado ni al tercer grado. No es excusa, hermano, porque el Señor ha prometido ponerte como un pastor que pastorees con inteligencia y con ciencia. Ciencia. Acordémonos que la palabra de ciencia es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Que uno de los dones del Espíritu Santo dice que a algunos ha dado Él palabra de sabiduría. Les ha dado palabra de ciencia. Entonces, eso es lo que debe de fluir en nosotros. Pero ¿saben cuál es el gran problema nuestro? Que ni nos preparamos y ni buscamos a Dios. ¿Cómo queremos alimentar a la congregación? Y después la congregación se va. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos ponemos bien bravos. ¿Y cómo no se van a ir si ellas allá en la otra congregación donde el pastor sí busca al Señor, el otro pastor sí busca a Dios y sí estudia? Y entonces todas las ovejas están yendo para allá. Yo me debo de afligir. Ahora, si es que se están yendo por eso, porque hay muchas gentes que andan como Israel en el desierto. Hoy están en una congregación, usted los encuentra al año, ya están en otra. Aquí tal vez no sucede en la Chiquiri, pero en las ciudades donde hay muchas iglesias, uno le dice, hermano, ¿y ahora qué? ¿A dónde está yendo? Pues fíjese que estoy yendo a la iglesia de Dios, hermano. Ah, vaya, qué bueno. Siga ahí. Los encuentra usted a los 6 meses. ¿Qué tal, hermano? Y que siempre está allá en la iglesia de Dios. No, hermano, ahora ya estoy en el Príncipe, fíjese. Y los encuentra usted después. ¿Qué tal, hermano? ¿Y ahora qué? Ahora estoy en la iglesia aquella de las asambleas de Dios, hermano. Los encuentra usted a los 3 meses. ¿Y qué tal, hermano? Ahí en las asambleas está bien. Fíjese, hermano, que no, ya me fui de ahí, usted mucho problema. No, ellos no, la iglesia no es el problema, ellos son el problema. Hay gente así. Ojalá que la gente a usted no se le esté yendo porque no encuentra comida espiritual.
Si se están yendo porque en su iglesia, en su congregación, no hay comida espiritual, preocúpese, aflíjase. Y cuando usted ya se aflija, entonces, cuando usted ya se aflija, entonces el Señor le va a comenzar a dar. Dice la Biblia que muchas congregaciones, muchos pastores, dice el Señor en su palabra, no prosperaron, dice, porque no buscaron a Jehová. Oiga lo que dice Jeremías 10:21. Mire que dice Jeremías 10:21. Dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron. Y todo su ganado se esparció. ¿Por qué? Porque se infatuaron. ¿Qué quiere decir infatuarse? Infatuarse quiere decir se pusieron tercos ellos mismos. Se llenaron de fatuidad. Fatuidad quiere decir de tonterías. Y ya no buscaron a Jehová. Entonces el rebaño se les fue. Dios mismo nos da la clave para que seamos buenos pastores. Que Dios nos ayude. Estamos viendo entonces que Dios tiene pastores conforme a su corazón. En la próxima hora vamos a estar viendo pastores conforme al corazón de Dios.